tardes, mi nombre es Odalinda González, docente del sector público, exactamente en la institución educativa departamental Tisque Susa de Susa, Cundinamarca. Laboro actualmente en una sede de institución rural. En cuanto a la pregunta, ¿considera que se cumple con las evaluaciones en las instituciones estatales? Sí, creo que se cumple. Entonces, ¿cuál cree que es el motivo por el que cada vez se muestran más grandes los vacíos en el sistema? Los vacíos en el sistema son de tipo estructural y son relativos a la brecha que ha existido siempre entre lo público y lo privado. Por ejemplo, en cuanto a inversión, lo público desde el año 2000 ha venido en decadencia en cuanto se pasó del situado fiscal al sistema general de participaciones con un mismo presupuesto para afrontar varias situaciones. Entonces, eso genera un gran vacío estructural en cuanto a que cada día va más desfinanciado el sector educativo. Lo otro, en cuanto a infraestructura, la mayoría de instituciones públicas ya tienen un buen tiempo de haber sido construidas y en este momento ya unas están hasta casi que terminando su tiempo de vida útil y no se le ha hecho ninguna intervención ni se ha gestionado nada para su inversión. En cuanto a frente a la calidad, por así decirlo, el vicio en el sistema en cuanto a calidad educativa, el número de estudiantes entre lo público y lo privado, entre lo público la escala está muy alta en relación al grupo de estudiantes docentes en relación a lo privado. En cuanto a la calidad de vida de los niños que asisten al sector público son todos los niños de Colombia sin ningún tipo de excepción. Los niños que asisten a los colegios privados, la mayoría son de gente pudiente y de gente que tiene ciertas comodidades para brindarles ciertas garantías de calidad de vida. El niño que asiste a lo público, por lo general, en muchas veces y sobre todo en lo rural, es triste decirlo, pero es la verdad. En la mayoría de los casos, la única ración balanceada que consume es la que se le da dentro del restaurante escolar. De lo contrario, por muchos factores, sigue ese vacío estructural en cuanto a su proceso de nutrición. En cuanto a las situaciones propiamente de interrelación, mientras que en el colegio privado los padres ofrecen garantías de calidad de nutrición, de ruta escolar, de oportunidad de elementos tecnológicos. En la parte pública tenemos que trabajar con las uñas, como se dice, con los niños y para los niños, aún así, aunque presenten necesidades educativas especiales. Ahora en el tiempo de pandemia, pues se ha observado mucho más o se ha evidenciado demasiado esta parte, lo que tiene que ver con infraestructura, lo que tiene que ver con agua potable, lo que tiene que ver con saneamiento básico y lo que tiene que ver con elementos tecnológicos y con la misma señal para que llegue a otros lugares. En lo que tiene que ver con de qué manera considera que el Estado debe reconocer la labor docente a su formación, a la experiencia, al desempeño como parte fundamental de la agenda pública del Estado. Pues una de las formas que debiera reconocerlo sería garantizándole a los docentes un salario acorde a su formación y a su perfil. Es triste ver cómo muchos profesionales de otras áreas distintas a las del sector educativo tienen sus mismos 5 años de formación profesional y ganan más que un docente que se caracteriza en 2A con más de 5 años de experiencia y que también su licenciatura la sacó en los mismos 5 años que cualquier otro profesional. Otra partecita sería ofreciendo garantías de actualización a los docentes, pues los docentes del 2277 en este momento necesitan mucho de una actualización por cuanto llegaron a la categoría 14 más o menos entre el año 2000 y 2001. Invirtiendo en infraestructura y material didáctico
necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo para los niños de inclusión, dotando de elementos tecnológicos eh, a todas las áreas de las instituciones educativas. Es muy necesario, dado a que después de la globalización pues era necesario tres aspectos: lo tecnológico, una nueva lengua y la actualización y formación en lo innovativo. No se puede innovar, pero si no se tiene las garantías mínimas de un elemento tecnológico, de internet o de una señal, pues difícilmente. Y reconociendo el trabajo que hacen los docentes fuera del aula. Casi siempre se tiene en cuenta que son 5, por ejemplo, para primaria, 5 horas semanales, 25 horas semanales, 5 horas al día, perdón. Pero se resultan trabajando casi que 12 horas de las 24 porque la planeación no está reconocida ni está contemplada dentro de la jornada laboral. La corrección de las evaluaciones, el trabajo de planeación de caracterización o diferenciado para los niños de necesidades educativas especiales. Eso no está contemplado dentro de la jornada laboral ni dentro de la jornada académica y debiera ser parte de, por cuanto sigue siendo parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Considera que se ha visto afectada la calidad de educación en Colombia con la implementación de los dos decretos con propósitos e intereses diferentes. Los dos decretos para su momento fueron la política pública que brindaba la garantía de ingreso al sector educativo, cada uno en su momento con sus características diferenciadas. Pero sí ha afectado de alguna manera la calidad de la educación en el sentido de que con la implementación del decreto 1278, cabe aclarar, del 2277 ya no se están vinculando docentes desde el año 2000. De ahí en adelante, en el 2002, entre el 2000 y 2002 hubo un vacío, que hubo un congelamiento en el escalafón. O sea, ni pudieron ascender los del 2277, ni hubo ingreso del 2278, hasta en el año, del 1278, perdón, hasta el año 2002, cuando se genera la apertura del ingreso a este nuevo sistema de vinculación. A partir de ese decreto, entonces ya se tiene que, al poco tiempo, llegaron los docentes del 2277 por medio de sus cursos y por medio de sus créditos y de su especialización, que era lo que le requería para llegar a la categoría 14. Llegando a la categoría 14 se consideraron pues que estancados. Entonces a partir de ahí, hace más o menos unos 10 años que ya están desactualizados. Entonces eso repercute en la formación de sus estudiantes, sobre todo en el manejo de las nuevas tecnologías, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que ellos fueron formados, que ellos no fueron formados en TIC, no fueron formados en el espacio tecnológico, en el espacio de inclusión, ni en el espacio del inglés como nueva lengua que necesita como área fundamental el proceso de estructuración del plan de estudios. En cuanto a, si cree usted que se ha visto afectada la relación laboral entre los docentes que están amparados por el decreto 278 y decreto 2277. En algunas instituciones educativas realmente no se ve tan marcada esa afectación. Si la hay, no se ve marcada, y en unas no las hay. Cuando el docente tiene claro de que cada uno está de acuerdo a su vinculación y de que su oportunidad de justicia y de acreditación y de pago y de remuneración va de acuerdo a su contrato de vinculación, no hay mayor dificultad ni hay mayor afectación en la labor. Pero cuando hay instituciones, sobre todo donde los docentes son los rectores, perdón, son 2277, ahí sí se ve un poquito marcada la relación laboral, porque ahí sí, en la mayoría de los casos, se les recargan a los del 1278 bajo el pretexto de que son los que van a ser evaluados a fin de año en su evaluación de desempeño, y
entonces para que ellos sean los que diligencien los proyectos, para que ellos sean los que trabajen frente a las actividades que hay que hacer con la comunidad, para que ellos sean los que gestionen frente a las situaciones que se requiere de gestión administrativa o financiera. Entonces se les recargan a los docentes del 1278, pues ellos a veces se consideran es un producto ya finalizado, dicen yo ya hice tal cosa, yo ya trabajé en tal tiempo, yo ya. Entonces en ese orden de ideas ahí sí se ve muy afectada la relación laboral entre docentes y entre docentes con directivos docentes. Cree pertinente los instrumentos diseñados para la valoración de desempeño de los docentes en aspectos como el dominio del área, habilidades y evaluación del proceso educativo. Los instrumentos, dependiendo cómo los veamos, algunos son aplicables, otros no. ¿En qué sentido? Los docentes del 1278, la evaluación de desempeño es solamente una parte de las tantas evaluaciones o de los tantos procesos por los que tenemos que pasar de acuerdo al área, de acuerdo a los procesos y a las habilidades y al perfil. Es decir, la evaluación de desempeño es la que la aplica el rector cada año, se acuerdan los términos de evaluación y se entrega un producto a final de año de acuerdo a esos, teniendo en cuenta los acuerdos que se han hecho previamente. La evaluación de formación académica o por competencias que se llama, ella está más ligada a la situación de recursos fiscales. De acuerdo a la situación de recursos fiscales, el gobierno emite unos criterios en relación con el IFES y de acuerdo a sus necesidades económicas, es decir, ejemplo, tiene presupuesto para que 238 docentes se reubiquen o asciendan, entonces lo convocan a todo el mundo para que todo el mundo pague el PIN, porque hay que pagar un PIN para hacerlo, y finalmente resulta pasando el 10% o el 5% de esos docentes, pero porque si han pasado un video de una clase, y un video de una clase no es la garantía ni lo último de especificaciones para que sea medida la calidad en el desempeño del docente o la habilidad en su proceso de enseñanza. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de estructura, el instrumento de la evaluación de desempeño anual estaría siendo de alguna manera y en algunos casos hasta algún cierto punto viable en su aplicación. Pero el de las competencias, si por ninguna parte tiene sentido siquiera que se haga, toda vez que si sigue ligado a un situado fiscal, a unos recursos, pues nunca va a ser totalmente equitativo y mucho menos justo. ¿Cómo se consideraría que fuera la mejor forma de evaluar esas habilidades? Con formación académica, con la producción académica que hacen los docentes y con las formas de innovación en experiencias significativas, como lo plantea Paulo Freire desde la pedagogía crítica. ¿Considera usted que existen diferencias entre las condiciones económicas de formación y estabilidad laboral entre el sector público y privado? Sí hay muchas diferencias. En lo económico, porque mientras en lo público nosotros nos basamos por una escala de asignación básica, en lo privado es de acuerdo al contrato. Si te han contratado por horas, si te han contratado por orden de prestación de servicios, si te han contratado por un contrato a término indefinido de un año, acuerdan el salario, puede ser el salario mínimo legal vigente, porque no está establecido en Colombia una reglamentación para el pago en los colegios privados, del docente en los colegios privados. Hay algunos colegios privados que sí reconocen la misma tabla salarial, pero hay colegios privados donde se escudan en que por factores de economía no les alcanza y tienen que contratar de acuerdo a unas especificaciones y a unos criterios que establecen con el empleador, entre el empleador y el empleado. En cuanto a formación, pues obvio, si no es pago
equitativamente, de acuerdo a lo que trabaja, su remuneración no es significativa, pues su formación tampoco puede ser tan significativa porque lo uno conlleva lo otro. Si yo no devengo sino 400.000 pesos, por así decirlo, o 500.000 pesos y trabajo 12 horas en el día en un colegio privado, pues muy difícilmente me voy a poder capacitar porque lo uno no tendría tiempo y lo otro con ese presupuesto no me alcanzaría ni siquiera para mi supervivencia diaria, mucho menos para la de mi núcleo familiar y mucho menos para seguirme preparando y fortaleciendo mi formación pedagógica. Eh, en cuanto a la estabilidad, si estoy vinculado ya en el decreto 1278, es decir, ya he pasado el concurso de vinculación y soy nombrado en propiedad, eh, puedo tener estabilidad laboral. Pero si estoy hasta ahora por órdenes de prestación de servicios, aún estando en lo público, no tengo tampoco estabilidad laboral. Y en el sector privado sí definitivamente no la tengo porque todo depende del administrador del colegio o del dueño del colegio y de cómo funciona el colegio donde estoy vinculado. Entonces, la situación depende es de cómo está regularizado los criterios internos del colegio en cuanto a términos de contratación y en cuanto a términos de formación y en cuanto a términos de, de facilitar la formación o la cualificación del docente. Mientras que en lo público, pues entonces ya al saber que estamos nombrados en propiedad, hacemos el esfuerzo a través de las cooperativas que tenemos a nuestro favor de podernos formar y endeudarnos, pero a la postre tener la facilidad de nuestra estabilidad laboral nos genera como esa garantía de podernos formar así sea a partir de sacrificios. Muchas gracias y creo que eso es todo. Muy buenas tardes, mi nombre es Ronald Eduardo Salinas, docente del municipio de Susa, nombrado bajo el decreto 1278. Dentro de su labor docente, ¿a cuál de los dos sectores pertenece? ¿Al público o al privado? Entonces, pertenezco al sector público en la institución educativa departamental Tisque Susa del municipio de Susa, Cundinamarca. Su labor docente actualmente la ejerce en una institución rural o urbana. La ejerce en el sector urbano, en la concentración urbana Magdalena Ortega de Nariño. ¿De qué manera considera que el Estado debe reconocer a la labor docente, a su formación, experiencia y desempeño como parte fundamental de la agenda política del Estado? Siendo formadores de las próximas generaciones, es importante que se compense la preparación académica, su trayectoria y los resultados, de tal manera que los docentes permanezcan innovando sus prácticas, pues sabemos que un pueblo mejor preparado proyectará un mayor desarrollo. Considera que se cumple con las evaluaciones en las instituciones estatales. Entonces, ¿cuál cree que es el motivo por el que cada vez se muestran más grandes vacíos en el sistema? Sí se cumplen con las evaluaciones. El inconveniente, o pienso yo, es que se invierte lo que se necesita a la hora de evaluar, pero es poca la inversión para realizar un mejoramiento continuo. Y esto fue más evidente ahora en tiempos de pandemia, cuando se lograron visibilizar que la gran mayoría de instituciones carecen de infraestructura en términos de salubridad, elementos tecnológicos y demás que disminuyen la posibilidad de lograr las metas o planes de mejoramiento que surjan de las evaluaciones que se realizan. Considera que se ha visto afectada la calidad de la educación en Colombia con la implementación de dos decretos con propósitos e intereses diferentes. Bueno, pues cabe mencionar que actualmente para el ingreso a la carrera docente se está implementando el decreto 1278. Y considero que sí se ha visto afectada, pues creo que encontramos docentes que ya hace varios años han llegado al escalafón 14, que es como el nivel máximo del decreto 2277, y al no existir como un nivel siguiente, dejaron a un lado la actualización. Y pues esto genera dificultad en el manejo de las tecnologías, la enseñanza de una segunda lengua, la atención a niños con necesidades educativas especiales. Y frente al decreto 1278, pues sucede que se permitió el ingreso de profesionales ajenos o sin pedagogía. Y pues en la mayoría de casos quedan cortos frente al manejo de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cree usted que se ha visto afectada la relación laboral entre los docentes que están amparados entre el decreto 1278 y el 2277?
Pues frente a esta pregunta no es posible generalizar, o sea, dar una respuesta general es complicado. Si los docentes de ambos decretos tienen claras sus funciones y las cumplen, no se generaría afectación. Pero en algunas ocasiones, pues donde he trabajado, se incrementa la exigencia o el número de actividades a los docentes del decreto 1278, dado a que son sujetos de evaluación anual, lo que genera un malestar en su labor. Cree pertinentes y adecuados los instrumentos diseñados para la valoración del desempeño de los docentes en aspectos como el dominio de área, habilidades y evaluación de procesos educativos. Actualmente existen para los docentes de carrera o vinculados por concurso dos tipos de evaluación. La primera es la evaluación de desempeño, que se realiza anualmente y la aplica el jefe inmediato. A los docentes y coordinadores lo evalúa el señor rector o la rectora de la institución. En este tipo de evaluación, los criterios e instrumentos se acuerdan entre ambas partes, entre el evaluado y el evaluador, siempre basándose en los lineamientos que presenta el MEN en las directivas. La evaluación por competencias es la otra evaluación que permite el ascenso o reubicación en el escalafón docente. El inconveniente aquí muchas veces es que se limita a la fiscalización de los recursos, y en ella considero que el instrumento que mayor aporta puntuación, pues pese a que se tiene una autoevaluación, se tiene una revisión de las evaluaciones de desempeño de los 2 años anteriores, la que más aporta puntos es un video de clase. Un video de 40 a 60 minutos. Considero que 40 a 60 minutos es un corto tiempo para poder determinar los aspectos que van a evaluar, los aspectos que nos valoran y si el docente es apto para el mejoramiento salarial. Entonces no considero que en esta ocasión, el 1278, el video sea una herramienta pertinente y adecuada. Considera que existen diferencias entre las condiciones económicas de formación y estabilidad laboral entre el sector público y privado. Por supuesto que existen, lamentablemente, pero en cuanto a lo económico, el sector público cuenta con una tabla salarial que es general para toda Colombia, mientras que en lo privado cada entidad lo determina, cada colegio, cada institución determina el valor para asignarle a cada maestro. En cuanto a la formación, pues si hablamos de los estudiantes, en lo privado por lo general son grupos pequeños, facilitando el acompañamiento, mientras que en el sector público son grupos de números grandes, por lo tanto es difícil hacer un trabajo personalizado. En cuanto a la formación docente en el sector público, se han beneficiado maestros de becas para estudio, de maestría, doctorados, especializaciones, cosa que no sucede en el sector privado. Frente a la estabilidad laboral, en el sector público se ha logrado vincularse mediante concurso de méritos, se le garantizará su empleo de acuerdo a la normatividad que esté. Si es provisional, presentará la desventaja de que en cualquier momento se le termine el contrato por un traslado o porque se cierre la plaza o la vacante en la que se estaba desempeñando. Mientras que en el sector privado sí depende de muchos factores, depende de los padres de familia, depende de los estudiantes, depende de los recursos con los que cuente la institución y depende de los directivos o los socios del colegio. Muchas gracias, que tengan una feliz día. Could you be the one?